Muy buenos días y bien, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañen. Y bueno, bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa Cultura, Conocimiento y Éxito. Para nosotros todo un placer que estén aquí un día más en esta hora en la que buscamos es presentar todos esos conocimientos, todos esos temas, todos esos comentarios sobre el mercado para que ustedes tomen mejores decisiones. Y bueno, ya lo que quedan son 3 meses para finalizar en el año, ya lo que quedan son 3 meses para empezar ya pisando fuerte en el 2024, por lo que es hora de revisar lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr en lo relativo a nuestras metas de finanzas, ¿ok? Revisando esto, también es importante chequear, evaluar qué están haciendo entonces los traders profesionales para prepararse para el cierre de año. Y de eso se trata nuestro encuentro del día de hoy. Como lo ven en pantalla, hoy vamos a revelar las estrategias de las manos fuertes para el próximo trimestre. ¿Qué son las manos fuertes? Para aquellos que no lo sepan, las manos fuertes son básicamente quienes tienen el capital y el conocimiento para poder prever el mercado y de alguna manera incluso hasta tener alguna influencia en él. Sin embargo, no voy a ser yo, sino va a ser nuestro panelista del día de hoy, Luis Marín, quien les va a hablar sobre esto y sobre estas estrategias para poder tener éxito en los mercados en estos meses que nos quedan para ya cerrar el año 2023. Y por eso, sin quitarle más tiempo, le doy el pase a Luis por aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Leonor, por la invitación una vez más. Ya así como lo dices, ya solo nos quedan 3 meses para terminar y culminar este año. Y el día de hoy estamos hablando un poquito de las estrategias comerciales, las estrategias que normalmente son utilizadas por las grandes manos para poder, digamos, tener los mejores resultados. Vamos a entrar en materia un poco. Como ya muchos conocerán, saben que primeramente hablamos de una parte teórica y después ya pasamos a una parte un poco más práctica donde podemos entablar a ver un poco más de estas estrategias a profundidad. Mm, Claramente lo que vamos a hacer inicialmente es definir qué es una estrategia, ver un poquito una visión general de las estrategias principales que existen, ver una breve comparación y después entraremos en detalle poco a poco en cada una de ellas, haciendo digamos como un énfasis en los beneficios o las mayores características de cada una de estas para tenerlas presentes, ¿vale? Entonces, para iniciar hablando de qué es una estrategia en el comercio de divisas, en el trading como tal, pues sencillamente se define como un sistema que un operador de divisas utiliza para poder determinar cuándo comprar o cuándo vender un par de divisas. ¿Listo? Hay varias estrategias de divisas que nosotros como operadores podemos utilizar, incluido de hecho pues el análisis técnico o el análisis fundamental. Una buena estrategia de comercio de divisas permite, de hecho, pues a un operador analizar el mercado y ejecutar operaciones con confianza, con técnicas sólidas de gestión de riesgo. Eh, las estrategias, de hecho, pues de Forex se pueden dividir en una estructura un poco más organizativa, distinta que puede ayudar precisamente a los comerciantes a localizar las estrategias más aplicables. Acá en este diagrama que tenemos acá en la parte izquierda, encajamos la estructura general y la relación entre las estrategias de divisas. Una cosa es el carry trading, que es algo que hablaremos de pronto más adelante, y otra cosa es el tema del price action como tal, que es una de las mayores estrategias como tal, es como la base de todas. Acá tenemos precisamente dentro de ellas el trading de tendencias, los scalping, el trading por posición, el trading por rango, el daily trading, el swing trading también, y cada una de ellas pues va a tener ciertas características que se definen en medio de este diagrama. Mm, el comercio de divisas, de hecho, pues em, requiere reunir múltiples factores para formular una estrategia comercial que funcione para nosotros. Hay innumerables estrategias que se pueden seguir. Sin embargo, pues comprender y sentirse cómodo con la estrategia es esencial. Cada
operador, cada trader, cada persona tiene objetivos y recursos únicos que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar la estrategia adecuada. Por eso digamos que cuando eh, muchas personas están iniciando en esto y se centran tanto en qué estrategia utiliza X o Y trader, que lo que pasa es que yo vi que este trader en redes sociales utiliza esta estrategia. Tú tienes que revisar primero es si esta realmente está de acuerdo o enfocada a, uno, el tamaño de tu cuenta, porque si tú estás viendo de pronto un trader que tiene una cuenta de 5 millones de dólares, pero tu cuenta es de 100, pues obviamente él tendrá una estrategia basada en los recursos que tiene y en lo que él está buscando, ¿sí? Es cierto que hay muchas estrategias que sirven y funcionarán sin importar el tipo o eh, el tamaño de la cuenta, pero la mayoría de este tipo de situaciones tiene mucho que ver. Entonces, ustedes tienen que sentirse cómodos con la estrategia que van a empezar a utilizar, que van a empezar, digamos, como a seguir, porque eso es algo muy importante, tiene que ver mucho con los objetivos que ustedes tienen. Hay personas que de pronto son mucho más cómodos con el tema del riesgo, que no les importa, por ejemplo, a irse a dormir y tener operaciones abiertas. Hay personas que sí prefieren antes de acostarse o durante el día abrir y cerrar posiciones para que todo quede ya estipulado, que se llama más un estilo de daily trading. Hay otros que son de pronto más scalpers, que son personas que quieren buscar mucho más rápido ciertas ganancias o ciertas operaciones, pero eso depende de cada uno de ustedes. Y para comparar fácilmente las estrategias de divisas según, digamos, como los tres criterios que les voy a nombrar, los cuales son uno, recursos de tiempo requeridos, ¿sí? Porque estos son tres criterios que nosotros como operadores podemos utilizar para comparar diferentes estrategias sobre su em, idoneidad de acuerdo a nuestros objetivos. Lo primero que tenemos que ver son los recursos de tiempo requeridos. O sea, hay estrategias que de pronto pueden utilizar 5 minutos, 15 minutos, una hora en nuestro día, como hay otros que de pronto van a requerir horas, días, semanas, incluso meses de tener una operación ahí abierta. Lo segundo es la frecuencia con las oportunidades comerciales, ¿sí? No es lo mismo analizar el mercado en 5 minutos, en un minuto, que de pronto los movimientos son mucho más rápidos y vas a encontrar de pronto más esas oportunidades continuamente, que analizar el mercado en 4 horas, en temporada diaria o incluso en temporada mensual. Los movimientos van a ser mucho más lentos, por ende mucho más demorados, y vas a tardar un muy buen tiempo en tener esas oportunidades comerciales constantemente. Y la tercera es la distancia típica al objetivo. ¿Qué tan lejano está Take Profit de tu punto de entrada? Hay personas que, por ejemplo, ingresan Take Profits a 10, 15 pips y movimientos rápidos y volátiles pues se pueden dar muy rápidamente en minutos, ¿sí? Pero hay personas que pronto ya van a un target mucho más alto, 300, 600, 1500 pips, qué sé yo. Entonces ya son targets que obviamente pues van a requerir de mucho más tiempo, pero mucho más tiempo en darse para que así obviamente pues esa operación sea positiva. Entonces, para comparar fácilmente las estrategias de divisas según esos tres criterios, digamos que he presentado un gráfico acá de burbujas, digámoslo así, donde en el eje vertical está la relación de riesgo-recompensa, ¿cierto? Y eh, el eje horizontal, perdón, está el tiempo, digamos, de inversión, o sea, el tiempo que normalmente pues, puede llegar a durar, ¿sí? Con estrategias, digamos que la parte superior, con las que estamos viendo la parte, digamos, como superior del gráfico, pues significa que tendrán una mayor recompensa por el riesgo asumido en cada operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que estamos viendo esta de acá, que es la de Position Trading, está, digamos, como más en la posición más alta, significa que va a requerir un alto riesgo, pero a su vez, en cierto punto, esto nos va a permitir tener una buena recompensa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que es el comercio de posición suele ser la estrategia con la mayor relación de riesgo-recompensa. Y en el eje horizontal, como les digo, hay una inversión de tiempo que representa la cantidad de tiempo que se requiere para monitorear activamente las operaciones. Entonces, la estrategia que de hecho más exige en términos de recursos de tiempo es el tema del scalping, ¿sí? Debido a la falta de frecuencia de las operaciones que se realizan de forma regular. Entonces, cuando ustedes son scalpers, que es precisamente este de acá, pues obviamente necesitamos estar ahí más pendientes, estar más pegados al computador, al celular, a nuestra plataforma de trading. Tenemos que estar ahí
mucho más pegados para poder entender y ver las operaciones, los movimientos, que no se nos vaya de pronto a saltar un gap innecesario en el precio y que eso nos vaya de pronto a hacer tener una mayor pérdida de la que teníamos estipulada. Entonces, se va a requerir de mucho más, mucho más tiempo este tipo de estrategias. Vamos a ver si entra en materia de cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar precisamente de acción de precio, ¿sí? De qué es lo que significa y ya entraremos obviamente en detalle en cada una de estas. De pronto vamos a ver las más importantes. Eh, Obviamente, pues a medida que vayamos avanzando, ustedes tienen que saber que empezaremos de pronto de la que más es utilizada, como lo decíamos, por las manos fuertes, o sea, la que más utilizan de pronto fondos de inversión, bancos centrales, entre otros, para que ustedes puedan conocer más o menos un poco cómo es lo que ellos ven en el mercado. Y pues iremos ya después abordando a lo que más utilizan los retail traders, ¿no? Que son, digamos, nosotros, las personas, nosotros somos denominados como retail en el mercado. Somos las personas que tenemos cuentas de unos cuantos miles de dólares, unos cuantos cientos de dólares o de euros, dependiendo del tamaño de la cuenta que tú tengas. Pero pues a comparación de estos fondos o de bancos que tienen millones de dólares en las cuentas, pues obviamente ya es distinto. Entonces, primero, vamos a definir la acción de precio. Y es que, pues el comercio de acción de precio implica, obviamente, el estudio de los precios. ¿Y de los precios cuáles? Pues de los precios históricos, y esto con el fin de formular estrategias técnicas de comercio. La acción de precio se puede utilizar como una técnica independiente o junto con un indicador. Los fundamentos rara vez se utilizan, sin embargo, pues no es inaudito incorporar los eventos económicos como un factor de prueba. Hay varias otras estrategias que caen dentro del grupo de acción de precios, como ya hemos hablado anteriormente. Este tiene, digamos, como cierta duración. Vamos a hablar, digamos, como cada estrategia lo hablaremos de, uno, de la duración del tiempo, como en temas de tiempo, eh, en un, más o menos promedio en una operación, y el tema, digamos, de puntos de entrada y salida. ¿Sí? O sea, cómo más o menos se definen la ejecución de compra y de venta en estas operaciones. Para la acción de precio, digamos que la duración del comercio, el comercio de acción de precio pues se puede utilizar durante diferentes periodos de tiempo. Tú puedes hacer en largo, en medio o en corto plazo. Y la capacidad de utilizar múltiples marcos de tiempo para análisis hace que el comercio de acción de precio sea, de hecho, pues valorado por muchos traders. Tú acá puedes hacer price action o acción de precio en el mediano plazo, en el largo plazo, en el corto plazo, en temporalidades de minutos, temporalidades de horas, en temporalidades de días, incluso hasta más, y vas a tener, digamos, cierta información. Mm, en temas, digamos, ya para entrar en de puntos de entrada y salida, pues hay muchos métodos para determinar los niveles de soporte y resistencia que generalmente se utilizan como puntos de entrada y salida. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, estas zonas de acá, que se vería algo por el estilo. Acá estamos viendo el mercado, por ejemplo, en una hora, que estamos diciendo que prácticamente sería una operación a mediano plazo. Y la acción de precios se encarga de, digamos, revisar dónde se encuentran estos puntos de acá, estos de acá. Por ejemplo, estas resistencias de acá, estas resistencias de acá, que hacen y que permitieron que en este caso, como lo podemos observar, está acá. El precio justamente en esas zonas de resistencia, estas de aquí, estas de aquí, pues el precio empezará a caer, ¿no? Entonces, eso es acción de precio, revisar, ver, entender por qué ese precio llegó hasta ahí y en ese punto hizo un movimiento, hizo un giro. En este caso tenemos resistencias, pero digamos, por ejemplo, acá también tenemos soportes. No son tan pronunciados como tal, pero bueno, aquí hay un soporte, aquí hay un soporte, acá hay un soporte, estamos viendo cómo el mercado empieza a subir en ese punto. No tienen que ser movimientos muy amplios, ¿no? Porque eso va a depender también de la estrategia, pero bueno, de la tendencia. Estamos obviamente en una tendencia a la baja, pero los movimientos más pronunciados claramente serán a la baja, obviamente, ¿no? Entonces, pero para definir esos soportes y resistencias, obviamente es fácil verlos acá, porque ya están, ya se ven. Pero la acción de precio busca es ver en el futuro dónde puede haber una zona de soporte, dónde puede haber una zona de resistencia en la que el mercado puede hacer este giro, ¿sí? Entonces existen muchos métodos para determinar los niveles de soporte y resistencia que generalmente se utilizan como puntos de entrada y salida.
Una zona de resistencia se utilizará como un punto de entrada para una venta y una zona de soporte será utilizada como un punto de entrada para una posible compra. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles, digamos, métodos se puede utilizar? Existe, por ejemplo, el retroceso de Fibonacci. Sí, este es un tema que hemos hablado ya en distintas ocasiones. Hemos hablado del retroceso de Fibonacci, de cómo se ve, de cómo observarlo, de cómo trazarlo, de dónde se encuentra, cómo lo podemos ver, que sabemos que el retroceso de Fibonacci nos sirve y nos funciona precisamente para medir, claramente como su nombre lo indica, un retroceso y poder saber dónde posiblemente hasta dónde posiblemente se va a dar el siguiente impulso. Tenemos también, se puede utilizar mechas para ciertas velas, entonces cuando por ejemplo observamos ciertos fuertes rechazos en el precio, ciertos fuertes rechazos pues nos indica como que llegó el punto, el mercado llegó a un punto en el que está rechazando constantemente esa zona, es porque muy seguramente allí se encuentra una zona de soporte o una zona de resistencia en la cual tendremos que entrar a revisar, identificando las tendencias, marcando las líneas de tendencia. También hemos hablado anteriormente, y si tú de pronto eh, no viste esto de lo cual yo te estoy hablando, te invito a que puedas revisar nuestras clases anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo marcara acá mi línea de tendencia, esto también es utilizado como, obviamente, una identificación de estas. Ciertos indicadores, hay indicadores que nos sirven para este tema, y hasta los mismos osciladores, el RSI, el estocástico, entre muchos otros. Dentro de la acción de precio hay rango, hay tendencia, está el daily también, está todo el tema del scalping y está el tema del swing y el comercio por posiciones. Estas estrategias se adhieren a diferentes formas de requisitos comerciales que se describirán en detalle a medida que vayamos avanzando aquí en esta sesión. Y pues, los ejemplos muestran diferentes técnicas para operar con estas estrategias para mostrar lo diverso que puede ser, obviamente, el trading junto con una variedad de opciones a medida que los traders puedan llegar a elegir. Entonces, cuando estamos hablando, ya hablamos de lo que es acción de precio, ¿vale? Listo. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la estrategia de comercio de rango, también conocida precisamente como el que tiene que ver precisamente con, déjenme por acá lo busco, Ah, lo tenía por aquí. Bueno, range trading, ya está. Entonces, el comercio de rango incluye la identificación de puntos de soporte y resistencia en los que precisamente los operadores colocarán operaciones alrededor de estos niveles clave, ¿sí? Entonces, eh, son puntos específicos en soportes o resistencias donde ciertos traders, donde estas manos fuertes están poniendo sus operaciones límite, en este caso. Entonces, por ejemplo, imaginemos que acá, en este punto de aquí, existieran ciertas órdenes límite. Entonces estos operadores que van a hacer es buscar este punto, ¿sí? Para ejecutar o ingresar acá sus órdenes, en este caso, sus sell limits, ¿sí? Entonces acá existen múltiples órdenes límites en esos puntos de ahí. Y lo que hacen precisamente las manos fuertes es llamar la atención de otras manos fuertes para hacer que el precio suba hasta este punto, active todas esas órdenes que hay acá y así el precio pueda bajar hasta una zona que ellos querían anteriormente. Vuelvo y explico. Existen unas manos fuertes, unos fondos de inversión, unos bancos que dicen, oigan, queremos bajar, en este caso el euro dólar, hasta este punto de acá. Digamos que lo quieren bajar hasta este punto de acá. Sin embargo, ellos entienden y saben que posiblemente no tienen el capital o la fuerza suficiente ellos solitos para bajar hasta allá del precio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es una inyección de capital para bajar el precio, llamar la atención de otras instituciones, de otros fondos, de otros bancos, para que así ellas vuelvan a regresar el precio hasta un punto, que sería este punto de acá. Aquí es donde tenemos todas esas órdenes límites
donde todos estos bancos, estos fondos y demás tienen sus órdenes límite acá, y una vez suben el precio hasta este punto, activan todas esas ventas y ahí sí el precio con esa inyección de todos los fondos que ingresaron allí pueden bajar el precio hasta ese punto que ellos querían inicialmente. Eso es. Ahora, ¿cuánto puede tardar esto en temas de duración? Disculpen un momentico. Entonces, en temas de duración, no hay una longitud establecida por operación, ¿sí? Ya que las estrategias de límite de rango pueden funcionar para cualquier periodo de tiempo, así como lo podemos observar acá en el mercado de una hora, podemos ir a la temporalidad diaria y también, ¿sí? Creo que eso va a depender más de el tipo de análisis o la temporalidad en la cual estás operando, ¿sí? Entonces, em, la gestión del riesgo, por ejemplo, es una parte integral de este método, ya que puede ocurrir ciertos brotes. En consecuencia, pues a un operador de rango le gustaría cerrar cualquier posición vinculada a un rango actual. Entonces, eh, por ejemplo, si este tipo de situaciones no se cumple, acá no existen esas órdenes límites, pues obviamente el precio no va a bajar, sino que el precio va a continuar subiendo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema porque pueden ocurrir ese tipo de situaciones. Para encontrar esos puntos de entrada y salida, en esos puntos donde entramos y salimos, pues sencillamente tenemos ciertas herramientas como son los osciladores, que se utilizan más comúnmente como herramientas de temporización. Entonces, por ejemplo, el índice de fuerza relativa, que es el mismo RSI, el índice de canal de productos básicos, que es el CCI, el estocástico también, son algunos de los osciladores más populares. Entonces, la acción de precios se utiliza a veces junto con los osciladores para validar un poco más las señales de límite o de rango de rupturas. Entonces, imaginémonos lo siguiente. Vamos a ver si por acá lo encuentro, como para explicarles un poco más. Entonces, imagínense que va a dibujarlo, va a tenerlo acá todos. Listo. Entonces, imaginemos que acá tenemos el RSI, que ya también todos sabemos cómo se maneja, ya todos hemos visto tantas veces sobre este indicador. Tenemos acá el RSI y acá tenemos el mercado, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar un movimiento. Necesito este. Mm, Está molestando ahora esto. A ver, listo. Ujú. Listo, entonces obviamente acá vamos a trazar todo esta línea de acá y esta de acá. Y acá tenemos en nosotros ahí un límite hacia arriba y un límite hacia abajo, que es el que nos va a dar la sobrecompra y la sobreventa. Entonces acá vamos a tener, a ver, listo. Recordemos que esto más o menos va acorde a lo que va al mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Obviamente lo que nosotros estamos buscando es, cuando vemos este tipo de movimientos, acá esto claramente lo encontramos como una resistencia. Y esto aquí abajo lo vemos claramente como un soporte, ¿cierto? Entonces,
los indicadores en este caso se utilizan netamente como una breve confirmación. Entonces yo estoy viendo este rango de acá y he observado claramente cómo en repetidas ocasiones, al momento de llegar a este punto aquí, el precio reacciona hacia abajo porque es una resistencia fuerte y veo como en la parte inferior, por lo que es un soporte, reacciona hacia arriba. Pues obviamente en estos puntos de acá, pues yo voy a esperar que el mercado por X o Y tiempo continúe dando ese tipo de movimientos. ¿Qué es lo que pasa? Y es donde entran los indicadores. Se utiliza como una breve confirmación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo que el mercado llega hasta esta zona de resistencia, de soporte, perdón, y además de eso, veo, por ejemplo, el oscilador RSI que está en una sobreventa, para mí eso ayuda a tener una confirmación adicional a lo que yo estoy viendo. Llegó a la zona de resistencia. Ya sabemos que históricamente lo que hace es bajar el precio ahí. Pero si yo, por ejemplo, tuviera mi RSI y confirmo una sobrecompra, eso me da a mí un apoyo al movimiento que yo estoy esperando. No con esto estoy diciendo que va a ser 100% seguro que va a pasar ese tipo de movimiento. No, pero sí da una mayor probabilidad, da una mayor confianza de ejecutar ese tipo de operaciones cuando tenemos de pronto ya una confirmación adicional al movimiento que nosotros estamos viendo únicamente en el gráfico. ¿Sí? Aquí en el gráfico estás viendo esto, estás viendo esos puntos, perfecto, resistencia, soporte. Pero adicionalmente podemos observar que cuando llega a la zona de soporte, yo encuentro una sobrecompra, para mí es una confirmación adicional que me sirve y me da una mayor tranquilidad de ingresar a una operación. Y así es que es. Entonces, de hecho, los indicadores, el 99.9999999% de las veces, son utilizados netamente como para confirmación adicional. Ni siquiera es que se base en la estrategia en los indicadores. ¿Sí? O sea, no es como que, no, es que si la RSI llega a sobrecompra, sí o sí es venta, si el RSI llega a sobreventa, entonces sí o sí es compra. No, porque también hay que ver cómo está el mercado, qué es lo que el precio te está diciendo. Entonces, lo que la gente se debe enfocar es en esto, en estudiar la gráfica, en estudiar el precio. Los indicadores son netamente un plus, ¿sí? Algo que aporta a mi estrategia, algo que me aporta de pronto un poquito más de confianza, pero no es que se base en netamente la estrategia, el indicador. Entonces, es algo que ustedes tienen que tener muy, pero muy en cuenta. De hecho, si les soy totalmente honesto, lo que son fondos, lo que son, digamos así, grandes empresas y demás que están metidos en el mercado, poco utilizan los indicadores, poco. A ellos lo que les interesa es más ver qué es lo que ha pasado con el precio, dónde está, cómo se está moviendo, qué tendencia tiene, qué zonas son importantes. Eso es lo que realmente a ellos les importa un poco más. Como tercer punto, pues vamos a hablar un poquito de las estrategias de comercio y tendencias. Son una estrategia, digamos, como simple de divisas utilizada para muchos operadores de todos los niveles de experiencia. El comercio, pues, de tendencias intenta producir rendimiento positivo al explotar un impulso direccional de los mercados. O sea, me explico que precisamente, pues, si tenemos una línea de tendencia, lo que hace este tipo de estrategias es lo siguiente. Se me perdió. Creo que se borró. Ok. Entonces, listo. Entonces, mm, el tema de la duración, pues obviamente el comercio de tendencias generalmente se lleva a cabo en el horizonte temporal a mediano y largo plazo, ya que las tendencias pues en sí mismas fluctúan en longitud. Al igual que la acción de precios, pues se puede adoptar un análisis múltiple en temas de marcos de tiempo para que así pues obviamente esto aplique al tiempo de duración de una posible operación. Si yo estoy analizando el mercado en una hora, pues obviamente
tengo entendido que mi operación va a poder durar un par de horas o incluso un par de días. Si yo estoy viendo el mercado en 15 minutos o en 5 minutos, pues estoy entendiendo que mi operación va a poder durar entre algunas horas o incluso perdón, entre unos minutos e incluso algunas horas. Todo depende del marco temporal que estemos nosotros analizando. Entonces, claramente lo que hace es muy simple ese tipo de estrategia, porque pues sencillamente lo que hace es ver, marcar una línea de tendencia y buscar estos puntos de acá, todos esos puntos de ahí, donde existe ese movimiento. Recordemos, y esto es algo que ya hemos dicho anteriormente, y es que igualmente cuando una tendencia ya ha rebotado constantemente durante mucho tiempo en una misma zona, se conoce como una tendencia sobreextendida, y esto pues va cada vez a aumentar un poco más el riesgo de nuestra operativa al momento de ingresar a una operación. No es lo mismo ingresar a una operación en estos puntos de acá, en estos puntos iniciales, a iniciarla ya en un tercer, cuarto, quinto, sexto punto, donde la tendencia pues obviamente vuelve a tomar o a tocar esa línea de tendencia. Entonces hay que tener mucho atención con esto. Bueno, nos quedan, si no estoy mal, nos quedan 5 tipos de estrategias que podemos observar. Pero antes de eso, antes de pasar a la quinta, quiero que ustedes tengan una información muy, pero muy, muy, muy importante que sé que les va a servir también a medida que ustedes van aprendiendo, también van a poder, digamos, tener ciertos resultados, que sé que todos queríamos tener resultados, obviamente, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que ella sea la persona idónea que te hable de esto. Muchas gracias, Luis. Y ya lo hemos hablado, lo decimos en cada uno de los encuentros. Cada vez que nosotros hablamos con alguno de ustedes que se está iniciando en este mundo o simplemente quieren mejorar sus resultados, nos comentan sobre la necesidad de establecer estrategias en las que aprendan y ganen. Es muy sencillo hablar de teoría, sin embargo, cuando vamos a la práctica y vemos lo complicado del mercado, lo cambiante del mercado, vemos que la cosa se complica. No en vano, los traders profesionales, los traders con años de experiencia, y bueno, incluyendo aquí, por supuesto, a las manos fuertes, son aquellas que logran el éxito en los mercados. Es por eso que es necesario contar con la ayuda necesaria, la guía necesaria para ganar en cada una de las operaciones y ganar no solamente por un golpe de suerte, sino ganar de forma constante y de forma mantenida, ¿ok? No queremos escuchar a más personas que nos digan que quemaron sus cuentas, no queremos escuchar a más personas que nos digan que se retiraron de este mundo de los mercados simplemente porque no les dio los resultados que querían. Disculpen, no queremos escuchar a más personas que nos comenten que simplemente se dieron por vencidos por no contar con la guía correcta. Queremos escuchar a personas que confíen en profesionales, confíen en la cultura financiera y se dejen guiar para aprender y ganar en los mercados. Y es por eso que hemos creado servicios como el servicio Green Forex, un servicio en el que ustedes van a recibir la mejor guía. Me disculpo por estas pequeñas pausas, pero el resfriado del fin de verano ya me atacó. Me han comentado algunos de ustedes con los que hemos hablado por teléfono que hay algunos que están igual, si están igual, esperemos que nos recuperemos pronto, pero no pasa nada, por aquí estamos y por aquí seguimos. Les comentaba, el servicio Green Forest es un servicio creado para aquellas personas que quieren ganar y aprender de los mercados, específicamente para aquellas que quieren ganar en el mercado de las divisas, en el mercado de Forex. Este es un mercado con muchísima liquidez en que se lo puede sacar grandes ganancias, pero por supuesto es un mercado muy peligroso si no sabemos qué estamos haciendo. Es un mercado preferido por muchísimos de ustedes, ya que tiene exquisitos beneficios. Se puede operar de manera muy fácil, se puede operar de manera muy sencilla, de forma muy cómoda, tiene múltiples oportunidades de estrategias, pero como les dije, todos estos beneficios se van a convertir en peligros si no sabemos cómo manejarlos. Por eso está el servicio como el servicio Green Forex. El servicio Green Forex es un servicio que les da a ustedes el acceso a todas las operaciones que nuestro equipo Green Forex realiza.
El equipo Moving Forex es un equipo de profesionales, estrategas, traders que se encuentran en distintas partes del mundo. ¿Ok? Hablamos de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ellos trabajan en conjunto para crear una estrategia que se sigue semana a semana. Por lo que ustedes semana a semana van a recibir unas trades, unas operaciones que ustedes van a establecer en su broker, que ustedes van a establecer para la semana. ¿Ok? La idea es que ustedes al principio o al final de lo que sería el fin de semana, ustedes ya tengan todo establecido en su broker, ustedes ya tengan todas las operaciones allí abiertas, ustedes ya tengan todas las operaciones preparadas para la semana, para que estas operaciones lleguen a su stop loss o su take profit, ¿ok? Las operaciones en promedio van a durar unos 5 días abiertas. Unas duran más, unas duran menos, dependiendo de cómo esté el mercado, dependiendo de la operación. Pero como pueden ver, es un servicio que les va a brindar a ustedes resultados y beneficios a mediano y corto plazo. ¿Okay? Por supuesto, estas ganancias se van a ir sumando, sumando. Tenemos personas que estas ganancias las reinvierten en el servicio, diciendo que ahora pueden de alguna manera subir un poquito más lo que sería cada uno de los trades. Otras personas simplemente agarran esos beneficios y cumplen esos objetivos que tenían establecidos desde hace mucho tiempo. Tal vez reinvertir en alguna necesidad del hogar, incluso algunas vacaciones que se querían tomar. Entonces sabemos que es un servicio que funciona, es un servicio que tiene la garantía no solamente del equipo de profesionales de WeFork, sino la garantía del Instituto Español de la Bolsa. Recuerden que el Instituto Español de la Bolsa está comandado por Mauricio Monti, nuestro editor internacional que lleva ya más de 30 años en el mundo del trading, en el mundo del cualquier persona pasa 30 años en el mundo del trading. Si hablamos de personas que simplemente tienen golpes de suerte, que simplemente se dedican a vender humo o vender la moto, como dicen algunos, no van a durar 30 años, definitivamente que no. Así que sabemos que es un servicio que está respaldado por profesionales en donde ustedes van a tener beneficios en un muy corto plazo que ustedes van a poder reinvertir, usar, ahorrar lo que necesiten, ¿ok? Este tiempo no lo quiero utilizar demasiado para dar detalles técnicos sobre el servicio Green Forex, sino que los invito a ustedes a que utilicen el correo electrónico que ven en pantalla, info@institutoespanoldelabbolsa.com, así como el teléfono móvil que ven en pantalla para mandar sus SMS, sus WhatsApps o sus correos a la dirección que ven en este momento para hacer todas sus dudas, sus comentarios. Escríbenos que estuvieron en este webinar y por supuesto se van a llevar como siempre un regalo especial por acompañarnos en esta hora de cultura financiera por la cual estamos muy agradecidos y van a empezar a disfrutar de este servicio funcional, este servicio eficiente, este servicio de ganadores. Como siempre, agradecerles a todos los que están aquí que ya tienen el servicio y que nos han demostrado con su fidelidad, con estar ya cada semana con el servicio y actualizar año tras año el servicio. Nos han demostrado que es un servicio que funciona, que es un servicio efectivo y es un servicio que hacemos con toda la intención de que les sea a ustedes de mucho provecho y así lo es. Así que ya saben quienes no tienen el servicio, esa es su oportunidad. Allí tienen los datos de contacto. Muchísimas gracias a los que me están escribiendo por el chat para recuperarme pronto. Así lo haré, tenganlo por seguro. Y bueno, les sigo dejando la pantalla del micrófono a Luis, pero por favor no se olviden de aprovechar esta oportunidad de oro de activar el servicio de Forex para ya asegurarnos de un cierre de año en positivo. Así es que, bueno, primero que todo, esperamos que te mejores, Leonor. Y segundo, obviamente, aprovechen ese tipo de información, ese tipo de servicios para que puedan obviamente sacarle todo el provecho a este gran servicio como lo es el de Green Forex. Bueno, vamos a continuar precisamente con nuestro tema el día de hoy. Dame un segundo por acá.
Listo. Perfecto. Entonces, y vamos a hablar de la siguiente estrategia que es precisamente la de comercio de posición. Y esta es una estrategia a largo plazo centrada principalmente en factores fundamentales. Sin embargo, se pueden utilizar métodos técnicos como, por ejemplo, la teoría de las ondas de Elliot, por ejemplo, es muy común utilizar en este tipo de estrategias. En esta estrategia no se consideran fluctuaciones más pequeñas y menores de mercado, ya que no afectan la imagen más amplia del mercado. Esta estrategia se puede emplear en todos los mercados, desde lo que son acciones hasta divisas, hasta criptos y demás. La duración del comercio en este caso, como se mencionó ya anteriormente, como ya hemos mencionado, las operaciones de posiciones tienen una perspectiva a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de semanas, meses o incluso, ojo a esto, años. Entonces, obviamente esto va a ser reservado para el comerciante más perseverante. Obviamente esto no es un tipo de estrategia para todo el mundo, porque yo entiendo que no a todo el mundo le gusta esperar tanto tiempo para que se cumpla una operación. Eso sí es totalmente cierto. Pues comprender cómo los factores económicos afectan a los mercados o las predisposiciones técnicas y exhaustivas es esencial para obviamente pronosticar las ideas comerciales que nosotros vamos a poder tener. Para el tema, digamos, de los puntos de entrada y salida, los niveles clave en los gráficos de marco de tiempo más largo, como por ejemplo los marcos semanales y mensuales, tienen la información valiosa para los operadores de posición debido a que la visión completa del mercado, ¿sí? Entonces los puntos de entrada y salida se pueden juzgar mediante análisis técnico según, obviamente, las demás estrategias. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo, a ver, aquí el marco semanal del euro dólar, o por ejemplo, si yo fuera al marco mensual, voy a observar lo siguiente. ¿Listo? Entonces, primero, todas las zonitas que estoy marcando acá son prácticamente puntos de pivote o zonas de soporte y resistencia en marcos mayores, ¿sí? Si yo veo el marco semanal, de pronto puedo llegar a utilizar esa información para poder tener una mayor claridad del tema. Pero entonces, por ejemplo, yo puedo observar cómo en estos puntos de aquí, el mercado tendía a rebotar hacia la parte inferior. Entonces, es un mercado fuerte. Entonces, estos puntos de acá, en marcos mayores, son utilizados precisamente para encontrar esos puntos de entrada y así buscar, obviamente, pues las posibles ventas. En este caso, ¿hasta dónde yo hubiese podido ingresar esta venta? Hasta esta zona de acá. El primer target puede haber sido esta de acá, el segundo target puede haber sido esta de acá. ¿Por qué? Porque ya es donde anteriormente, vuelvo y repito, anteriormente ya había estado acá el mercado. ¿Sí? De hecho, nos encontramos nuevamente en este momento, nos encontramos nuevamente justo en esta zona de aquí. Pero posiblemente la mayor probabilidad es que el mercado vuelva a pasar de esa zona de allí. ¿Qué información tenemos? Uno, pues podemos observar cómo veníamos en una tendencia al alza, pero ese momento ya lo rompió, ya hubo una ruptura. Segundo, si hablamos, digamos, en el marco así un poco más macro, de la visión más completa, estamos claramente en una tendencia bajista. Seguimos en una tendencia bajista en el largo plazo. Entonces, hay ciertos factores a nivel, digamos, como técnico que apoyan este movimiento y a nivel fundamental, porque como les comentaba, este es un tipo de estrategia que se enfoca más a nivel fundamental, pues hay muchos temas en Europa, en la zona euro, que digamos hay ciertos temores frente a recesión que hacen que este se debilite frente a otras divisas fuertes como lo es el dólar. Entonces, por eso es que durante los últimos días, casi semanas, hemos visto una debilidad del euro frente al dólar. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de estrategias que se manejan normalmente para este tipo de operaciones. Tenemos una estrategia de negociación diaria, que es el daily trading, y entonces el comercio, digamos así, diurno. De hecho, es una estrategia diseñada para operar con instrumentos financieros dentro del mismo día de negociación. Es decir, todas las posiciones se cierran
antes del cierre de mercado. Entonces, esta puede ser una sola operación o varias operaciones, pero tienen que cerrarse sí o sí antes del cierre de mercado. Entonces, son personas que se levantan en la mañana con apertura de Nueva York, apertura de Londres, por ejemplo, y operan, y están operando, y operan, y operan, 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 o lo que hacen de pronto es ejecutar ciertas operaciones que lo que esperan es que de ahí hasta el cierre de mercado, que obviamente dependiendo del país será la hora distinta, hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, mediodía, bueno, etcétera, etcétera, 6 de la tarde, qué sé yo, pues a esas horas ya cuando va a cerrar el mercado, tienen que haberse cerrado ya sus operaciones. Y aquí hay dos cosas que pueden pasar. Uno, la mayoría de veces sí ya se han cerrado automáticamente, ya sea en take profit o en stop loss, o si por ejemplo tienes todavía una operación abierta, esas personas tienen un plan de trading que de hecho pues muchas veces incluyen algo y es el tiempo de operación. Entonces, si ellos dejan una operación en las cuales durante las próximas 2 horas, 3, 4 horas no se ha cumplido el movimiento, cierran esa operación con el profit o la pérdida que ya tenga esa operación. Entonces, si así no haya tocado stop loss y take profit, la cierran. O sea, precisamente porque ya ha tomado mucho más tiempo el que ellos esperan o quisieran. O si no, pues está que, por ejemplo, antecitos del cierre, antes de que sea el cierre, pues ven y revisan y si están en pérdida, pues cierran. Y si están en ganancia, pues cierran con ese tipo de ganancias para evitarse el tema del cobro del swap. Entonces, para acá existen distintas estrategias para el tema del swing trading. De hecho, pues también, perdón, del daily trading, también utilizan mucho lo que son los indicadores. Se apoyan mucho, por ejemplo, indicadores como las medias móviles, que ya hemos hablado anteriormente bastantes veces de ciertas estrategias con ellas, como por ejemplo lo pueden ser, vamos a ver, precisamente esos rebotes de acá cuando el mercado llega a la media móvil 200 o a la 50 o la 100, buscan esos puntos para encontrar esos movimientos de ahí. O cuando encontramos, por ejemplo, estos que denominados como Golden Cross, que son esos cruces del mercado precisamente buscando esos tipos de operaciones. Entonces existen múltiples estrategias combinadas, obviamente, pues que lo que hacen es buscar esas operaciones en el corto, mediano plazo, ¿sí? Me iría más hacia el corto porque lo que buscan, como les digo, es día tras día, pues buscar ese tipo de operaciones, ¿vale? Este yo creo que es como el más común. La mayoría de personas en el mundo del trading suelen ser daily traders. Hay muy pocas personas que son, por ejemplo, y eso lo hablaremos ya en la que creo que es la que sigue, sí, en la que sigue, son muy pocas las personas de hecho, pues son em, swing traders que tienen la paciencia y la calma de ver una operación abierta a lo largo de un día, 2 días, varios días, sin importar qué pueda llegar a suceder. Yo sé que muchos de pronto me dirán, Luis, pero yo en mi cuenta demo yo he tenido operaciones abiertas días, semanas, incluso meses. Y sí, es que en la cuenta demo nuestra gestión de riesgo y nuestra psicología funciona distinto a una cuenta real. En la cuenta demo tú te atreves a meter operaciones grandes, a meter de pronto operaciones con pocas confirmaciones, a dejar operaciones abiertas y no te importa el tema del swap, por ejemplo. Pero en la cuenta real, créeme que tu psicología cambia totalmente. Ahí ya vas a empezar a buscar operaciones mucho más seguras, que tengan muchas más confirmaciones. Vas a empezar, obviamente, a meter operaciones acordes a tu cuenta. Vas a tener una gestión mucho más adecuada, o es lo que espero, ¿no? Obviamente, si estás iniciando, ya tan solo una semana, pues no te voy a decir como, oye, ve y operas de una vez en una cuenta real, porque no, lo más probable es que pierdas ese dinero. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y mucha atención. Continuando con las estrategias, estaremos hablando ya del el tema del scalping como tal, por acá, sí, del scalping, ¿no? Entonces, en divisas, esto es un término muy utilizado para describir el proceso de obtener pequeñas ganancias de forma frecuente, ¿sí? Entonces, esto se logra abriendo y cerrando múltiples posiciones a lo largo del tiempo o a lo largo del día, y esto puede hacerse manualmente o a través, de hecho, pues, de ciertos algoritmos que utilizan pautas definidas en cuanto a cuándo y dónde entrar y salir en las posiciones o en las operaciones.
Se requiere obviamente los pares de divisas más líquidos, ya que los diferenciales son generalmente más ajustados, los que hacen que la naturaleza a corto plazo de la estrategia pues, sea adecuada. Entonces son personas que, por ejemplo, están analizando el mercado en minutos, en 1 minuto, en 3 minutos, en 5 minutos, y lo que buscan es precisamente operaciones rápidas. Entonces llegaron y acá vieron una posibilidad de compra. Metieron una compra, 2, 3, 5 minutos, cierran. Ingresan otra, 2, 3, 5 minutos y cierran. Son pequeñas ganancias, pero como son múltiples durante el día, son personas que pueden meter en 10, 20, 30 operaciones en una jornada, pues obviamente pues, van a tener cierto resultado. Eso se puede hacer tanto de manera manual, como les digo, como también existen el tema de los famosos bots de alta frecuencia que de acuerdo a ciertos parámetros se configuran para abrir y cerrar operaciones de esa manera, rápidas, que no duren mucho tiempo abiertas para que así, obviamente, pues puedan tener ciertas ganancias. Ahora, yo este tipo de sistemas en lo personal no los recomiendo mucho, debido a que hoy en día en el mercado pues existen un montón, ¿sí? Y pocas son las personas que muestran o pueden definir el tipo de estrategia que te pueden mostrar ciertos resultados, por ejemplo, con una cuenta auditada que lleve cierto determinado tiempo para que tú puedas verificar el funcionamiento de este sistema automático. La mayoría de personas lo que hacen en sus redes es publicar las ganancias, ¿no? Como hoy fue un día en positivo, pero después tú ves que 2, 3 días no publican nada y vuelven al cuarto y día positivo. Entonces es como, ok, pero los demás días, ¿qué pasó? ¿Hubo pérdida? ¿No hubo pérdida? Si la hubo, ¿cuánto fue? O sea, que es algo totalmente natural y normal en el mercado, pero son personas que no suelen mostrar ese tipo de situaciones, entonces, en lo personal no recomiendo este tipo de servicios por lo mismo. El tema, llegamos de ya encontrar puntos de entrada y salida, pues bueno, el scalping sí se basa mucho, mucho, mucho en los indicadores, demasiado porque se requiere la mayor cantidad de confirmaciones posibles, ya que son estrategias, digamos, de muy corto plazo, pues vas a requerir la mayor cantidad de confirmaciones posibles para ingresar a una operación. Y cuando yo, por ejemplo, decíamos ahorita que se requieren los pares más líquidos, pues obviamente hablamos de pares como el euro-dólar, la libra-dólar, debido a que son los pares que normalmente en la mayoría de brokers son los que menor spread tienen. Porque si tú estás buscando un movimiento pequeño y estás esperando un par con un spread de 2, 3, 4 pips, pues obviamente eso te va a ir en contra porque vas a tener que esperar un movimiento mucho más grande de 8, 10, 15 pips para tu poder tener una ganancia. Entonces se suelen operar mercados más líquidos que cuyo spread o deslizamiento o precisamente diferencial sea menor. Para ir ya cerrando, tenemos acá también el swing trading. Y es que es una estrategia especulativa mediante el cual los traders buscan aprovechar los mercados vinculados y de tendencia. Entonces, al elegir, digamos, como son tops y bottoms, o sea, lo que son altos y bajos, los operadores pues pueden entrar en posiciones largas y, y esperar. ¿Sí? O sea, son operaciones que pueden durar días, meses, años. ¿Sí? Las operaciones, de hecho, pues de oscilación o de swing trading se consideran a mediano plazo, ya que las posiciones generalmente se mantienen en cualquier lugar entre algunas veces algunas horas e incluso algunos días. ¿Sí? La tendencia a largo plazo se ve favorecida, ya que los operadores pueden capitalizar la tendencia en múltiples puntos a lo largo de la tendencia. Y ya para el tema de la entrada y salida, pues al igual que la estrategia, digamos, de límite de rango, pues lo que son los osciladores, indicadores, se pueden utilizar para seleccionar las posiciones y tiempos obtenidos o los tiempos óptimos, por ejemplo, de entrada y salida. Entonces, la única diferencia es que el swing trading se aplica tanto para los mercados de tendencia como para los mercados vinculados al rango. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, sencillamente como llegar, yo analizar, por ejemplo, en 1 hora, 4 horas, nuevamente un mercado en tendencia, e ingresar en estos puntos de acá, ya sea basado también, digamos, en cierta información de algunos indicadores, claramente, pues, que te van a servir para que tú puedas tener esa información. Eso lo que va a hacer es apoyarte, obviamente, en tu operativa. Entonces, esas son estrategias que normalmente se manejan, que la mayoría, digamos, de empresas, de fondos, de bancos manejan en su operativa, manejan precisamente ese tipo de situaciones y te das cuenta, van cada una de acuerdo a ciertos objetivos.
No hay una que sea general, no hay una que sea mejor dicho, para todos, sino que son específicas para cada persona. Y es que el estilo de negociación a menudo se correlaciona con la personalidad de nosotros como operadores. Entonces es importante reflexionar internamente sobre la personalidad y el estilo de vida antes de elegir una estrategia comercial y crear un plan de trading como tal. Entonces, esto se debe a que el uso de un estilo de negociación pues contrario a nuestra personalidad pues nos va a conducir a dificultades en el futuro para atenernos a nuestro plan de negociación. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que por tu personalidad eres una persona que, no sé, va a decir, intranquila, que no suele ser paciente, pues no te vas a poner a operar una estrategia comercial como de swing trading, donde vas a tener que meter una operación que te vaya a durar días, porque tú entiendes que no tienes de pronto la paciencia para hacerlo, ¿sí? Si tú, por ejemplo, eres una persona muy intranquila, pues tampoco te recomendaría hacer scalping porque son operaciones muy rápidas y vas a tener que estar ahí y muy seguramente eso te va a generar cierta ansiedad al momento de operar y no se trata de eso, ¿sí? Lo importante al momento de operar es que ustedes escojan o elijan una estrategia comercial que les sirva, con la que se sientan cómodos, con la que sientan que pueden obviamente continuar, con la que puedan operar sin ningún inconveniente o sin ningún problema, ¿sí? Entonces, si ustedes el día de hoy están operando y están teniendo ciertas estrategias que no los tienen cómodos, que están inseguros, que les está produciendo ansiedad, que, bueno, de hecho, cuando van a ingresar, esas son las personas que ingresan y cada 2 minutos, cada 2 segundos están mirando el MetaTrader, si ya subió, si bajó, si perdieron, si no perdieron tienen que entrar a revisar ese tipo de información. Y los invito a que precisamente elijan una estrategia comercial que se adecue tanto a su personalidad como a su estilo de eh, operativa y que les permita manejar obviamente un correcto psicotrading y todo esto. Bueno, espero que esa información que estamos viendo el día de hoy, que vimos el día de hoy, te ayude a plantearte si la estrategia que estás utilizando al día a día es la que realmente te está dando los objetivos que tú quieres o realmente la que se adecua a lo que tú estás buscando. No siendo más, te extiendo un abrazo y un saludo. Nos vemos la próxima semana con un tema más para poder aprender y crecer en el mundo del trading. Gracias, Luis. Y decías algo muy importante, buscar estrategias que se adecúen a nuestros requerimientos, que se adecúen a nuestras necesidades, a nuestra forma de operar, a nuestra personalidad, a nuestro estilo de vida. Así que comuníquense ya con nosotros al número que ven en pantalla, el correo, vamos a hablar, vamos a conversar y a ver si el servicio de Forex se adapta a sus necesidades. Es un servicio muy sencillo de usar, requiere muy poco tiempo para operar, o sea, requiere muy poco de su tiempo, ya que el trabajo fuerte es el trabajo que hacen los especialistas por su parte, que es el trabajo de análisis, revisión de resultados, manejo de estrategias, todo eso lo llevan ellos. Y entonces ya queda de su parte simplemente establecer esas operaciones y ver esos resultados, cómo se convierten en ganancias en su cuenta. Así que no tengan ninguna duda en comunicarse con nosotros, hacer todas las preguntas que necesiten. Agradecidos como siempre con Luis por acompañarnos, agradecidos con cada uno de ustedes, con sus mensajes bonitos también que nos hacen llegar. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas y será entonces hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.